Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 11 de octubre, un día con enorme cantidad de noticias de impacto, de alto impacto. Para comenzar hoy, con perdón de los niños, es Día Internacional de las Niñas. Así que a todas las niñas, de la edad que usted quiera, pues muchas felicidades. Vamos con todas las noticias y todas las voces. Le estoy saludando primero que nada a nombre de este equipo que hace posible la emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias en este espacio de 6 de la tarde a 8 de la noche. Les saludo a nombre del coordinador gaseoso, Carlos Urdiales. Pepe, ¿cómo estás? Muy buena tarde, bienvenido. Hoy es lunes y yo saludo a nombre de los flamables de la información. Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega. Incendiarios de la información. Pues yo decía flamables, pero está bien, también son incendiarios. Y Francisco Rosales no se queda atrás, y en la producción Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez, menos, eso sí, la bombera, la asistencia general siempre de Claudia Medina. Pues vamos directamente con toda la información. Vaya, hablando de incendios, de flamas, de lumbre, de quemazón, vaya incendio que provocó en redes sociales la periodista Lourdes Mendoza del diario El Financiero, de ADN 40 y de otros medios de información, al hacer públicas 4 fotografías del incómodo Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, testigo protegido de la Fiscalía General de la República, acusado de recibir sobornos multimillonarios de la multinacional Odebrecht. Este lunes, 14 cartones periodísticos por lo menos hacen relevante el golpe periodístico. ¿Y qué le digo de las notas principales en la prensa escrita y la prensa electrónica? Hasta la mañanera fue a dar el escándalo calificado por el presidente de la República como inmoral y provocador, al tiempo que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero insiste en que Lozoya sigue bajo proceso. Claro que no está a dieta como para privarse de un sabroso pato laqueado, especialidad de la cocina cantonesa, en ese refinado restaurante Hunan, ubicado en las lomas de Chapultepec. Era el sábado, 8 de la noche y minutos. También precisamente en unos momentos vamos a entrevistar a la periodista Lourdes Mendoza para que nos cuente la historia con todo detalle de esto que ha causado, le digo, mucho estupor. Unos a favor, otros en contra, otros de coraje. ¿Qué le voy a contar? Pero vamos primero con lo último. Integrantes del gremio gasero nacional protestaron afuera de las instalaciones del edificio de oficinas de la Secretaría de Energía y protestaron con consignas y cartulinas por el tope de precios fijado por la Secretaría de Energía precisamente. Hubo varias manifestaciones en toda la Ciudad de México y varias carreteras. Sin embargo, la más violenta, la más fuerte, ocurrió en Insurgentes y Eugenia, a donde se desplazó mi compañero Javier Navarro. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Efectivamente, con un enfrentamiento a golpes, terminó esta manifestación de los integrantes de esta unión de gaseros de toda la República Mexicana, quienes acudieron a manifestarse aquí a lo que es la Secretaría de Energía, como lo mencionas, ubicada en el eje 5 Sur y la avenida de los Insurgentes. En este lugar, ellos ya llevaban a cabo una reunión con los titulares de esta institución y en eso pues llegaron los policías y quisieron retirar 2 pipas que ellos tenían ya sobre la avenida Eje 5. Con esto pues inició este enfrentamiento y los dirigentes que se encontraban en la reunión de esta Secretaría de Energía pues dieron por terminada este diálogo que llevaban, con el que buscaban aumentar a la comisión que ellos tienen actualmente de 50 centavos por litro que venden en todas las empresas gaseras de principalmente el centro de esta Ciudad de México.
Con esto, pues uno de los dirigentes, Enrique Medrano, bajó y precisamente al querer al poder llevar a la calma a todos los manifestantes, pues también recibió varios golpes, con lo que varias heridas tuvieron en el rostro y en el cráneo, y con esto pues ya continuó este enfrentamiento hasta que los granaderos pudieron retirar el bloqueo. Esto llevó a que se calmaran los ánimos, Pepe. Se empezó el diálogo con las autoridades y 3 personas que habían sido detenidas y 2 pipas que se habían llevado las grúas de la Policía Preventiva Capitalina fue lo que ellos pidieron que dejaran libres para retirar los bloqueos, que no solamente se llevaron aquí, Pepe, sino en otras avenidas como el Periférico, en sus cruces con la avenida Tláhuac e Insurgentes, así como también en el circuito interior, el viaducto Miguel Alemán, lo que es la calzada Ignacio Zaragoza, la avenida Javier Rojo Gómez. En otros muchos puntos más, Pepe, se llevaron a cabo estos bloqueos con las pipas y parecía que ya se empezaban a retirar y se llegaba a un acuerdo. Finalmente las autoridades pues no, dijeron que no podían dejar a estas personas libres y con eso volvieron a cerrar hace unos momentos el eje 5 Sur y la avenida de los Insurgentes, con lo que nuevamente intervinieron los elementos de la Policía Metropolitana para retirar a todas estas personas, los vendedores del gas doméstico en el centro de la República Mexicana. Estos momentos ya se encuentra todavía que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no permitiendo que se lleve a cabo nuevamente el bloqueo de la avenida Eje 5 Sur y nuevamente el diálogo de los dirigentes de este gremio nacional gasero precisamente para llegar a un acuerdo y se puedan retirar los bloqueos que aún prevalecen en varios puntos de la capital del país. Pepe, es el reporte que tenemos. Tenemos aquí algunos datos, Javier, si me permites, en afán de mayor precisión. Al exterior de la torre de Pemex hubo bloqueo con 12 pipas. En Anillo Periférico, a la altura del Centro Comercial Perisur, también hubo varias pipas de reparto de gas doméstico. En Barranca del Muerto y Periférico, bloqueo con 20 pipas. Entre Ermita y Eje 6, bloqueo con otras 20 pipas. En Ermita y Rojo Gómez, tú lo decías muy bien, un bloqueo con 10 pipas. Avenida Revolución y San Antonio, bloqueo con 10 pipas. Calzada Ignacio Zaragoza y Octavio Paz, bloqueo con 10 pipas. Eduardo Molina y Oriente 117, bloqueo con 10 pipas. Eduardo Molina y Oriente también bloqueo con 10 pipas. Anillo Periférico y Viaducto Tlalpan, no dice cuántas. Avenida Tláhuac y Chalco en San José. Además hay reporte de bloqueos de gaseros en distintos puntos de Naucalpan y Los Reyes en el Estado de México, así como en la carretera Naucalpan-Toluca a la altura de las Tinacas. Es en la México-Toluca-Texcoco, Lechería Texcoco, la México-Pirámides vía Morelos, la México-Pachuca, en Luis Donaldo Colosio en Naucalpan. Tenemos entendido que fue detenido Enrique Medrano, el líder de los gaseros a nivel nacional. Fue golpeado por elementos de la policía, además de que otros manifestantes resultaron heridos, Javier. Sí, efectivamente, Pepe, te mencionaba, este dirigente Enrique Medrano, él se encontraba en la reunión con funcionarios de la Secretaría de Energía. Cuando se tuvo la intervención de la Policía Preventiva, ellos suspendieron la reunión, bajó Enrique Medrano, él trataba de calmar los ánimos y precisamente pues también fue golpeado y con esto, estas heridas que tendrás en las imágenes de mi compañero Ricardo Rodríguez y Uriel Rivas, precisamente de cómo tenía estas heridas en el rostro y en la cabeza, precisamente de los golpes que recibió por parte de los elementos de la Policía Preventiva. Él se encuentra en este lugar, igual que los dirigentes en este momento, pues continúa el diálogo con las autoridades precisamente por estas 3 personas detenidas y las 2 pipas que se llevaron y en tanto dicen, pues no se tenga esta respuesta, continuarán con los bloqueos, algunos ya se han retirado, pero otros puntos continúan, Pepe, precisamente hasta llegar a este acuerdo con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Pepe. Sí, tenemos noticia por algunas fotografías que han empezado a circular a través de redes sociales, precisamente de las huellas del combate, si me permites llamarlo de esa manera, que sostuvo Enrique Medrano, el líder de los gaseros, golpeado por elementos de la policía. Ha estado hablando con los medios de comunicación, nosotros también tenemos en este momento a punto de entrar en contacto con ellos. Te agradecemos mucho este reporte, vamos a quedar pendientes. Hace unos momentos, Javier, el secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, ofreció una información a los medios de comunicación. Adelante, está Martí Batres en la línea. Adelante, Martí, gracias por estar en la línea.
Sí, gracias. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Buenas tardes, Martí. ¿Podrías decirnos en pocas palabras qué fue lo que pasó finalmente? Porque estamos mostrando imágenes de Enrique Medrano, que fue golpeado, sangra de la cara. Tengo entendido que amenazó a los policías con abrir las mangueras del gas. De hecho, abrió una manguera y esto provocó ya la trifulca, Martí. Bien, mira, tenemos el hecho de que se realizaron más o menos 14 bloqueos. Sí, bueno. Sí, te estamos escuchando, adelante. Es que se oye mucho ruido. Se realizaron aproximadamente 14 bloqueos en la Ciudad de México, participaron 450 comisionistas y se movilizaron alrededor de 160 pipas. Esta movilización de los comisionistas tenía como objeto plantearle a la Secretaría de Energía el aumento de $1 en el precio del gas. La Secretaría de Energía les señaló a los comisionistas que no se puede admitir el aumento del precio del gas porque se está trabajando para bajar el precio del gas y para proteger la economía de las familias, la economía popular. Por lo demás, esta petición que se hace corresponde aquí al Valle de México por una situación que hay aquí en el Valle de México, porque aquí no son las empresas gaseras las que distribuyen directamente el gas en los domicilios de las familias, sino que las empresas gaseras tienen acuerdos con comisionistas, es decir, que aquí en el Valle de México tenemos una doble intermediación, la de las empresas gaseras que compran el gas a Pemex y la de los comisionistas que tienen acuerdos con las empresas gaseras y se llevan una ganancia por la venta que realizan del gas. Entonces tenemos esta presión que no existe en otros estados de la República. Estamos mostrando en las imágenes, Martí, en la Ciudad de México. Perdón que te interrumpa, estamos mostrando la imagen, el video que tú mismo acabas de enseñar en tu conferencia ante los medios, en donde se observa cómo Enrique Medrano le abre a la llave del gas, a la manguera del gas, y pretende rociar de gas a los policías, tirándoles la bronca antes de que lo agredieran. Esto es un delito, porque está poniendo en riesgo la vida de personas, bueno, de ellos, por supuesto, de los policías también, y de la gente que está en los alrededores, porque el gas, todos sabemos, es tremendamente flamable. Sí, déjame comentarte, Pepe, que en realidad la policía no llegó a agredir a los comisionistas. La policía lo que realiza es una tarea para proteger la vida de la gente, la seguridad, la integridad de las personas. Este hecho de abrir la manguera, de abrir el gas de la manguera es tremendamente delicado, porque pone en riesgo a los policías, a los transeúntes y peatones y a los propios comisionistas. Es decir, imagínate un chispazo que hubiera ocurrido ahí, pues ocasiona una tragedia. Entonces, esto no se puede admitir, esto no se puede permitir. Lo primero es proteger a la gente, y eso es lo que hizo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues está afirmándose, pues, que tiene que haber un orden, que hay diálogo, pero no puede haber un desorden, exactamente. Hay detenidos en este... Diálogo. Sí, dime. Hubo diálogo porque la Secretaría de Energía recibió a los representantes de los comisionistas, es decir, sí fueron atendidos, sí fueron escuchados, la Secretaría de Energía dio sus razones y sin embargo la protesta que se realizó excedió muchos límites, bloqueó avenidas, el bloqueo fue con pipas y abrieron la manguera de una pipa. Digamos que hubo 3 excesos muy fuertes en esas acciones realizadas el día de hoy por los comisionistas. Por nuestra parte hemos señalado 2 cosas. Primero, vamos a proteger la integridad de la vida de la gente, la seguridad, y por otro lado, vamos a garantizar el abasto de gas y que este abasto de gas sea con el precio que han fijado las autoridades federales. No podemos permitir que aumente el precio del gas y afecte a las familias, ni tampoco podemos permitir los excesos como los que se realizaron el día de hoy en estas protestas de los comisionistas. Exactamente, Martí Batres, porque la gente estamos preocupados porque estas protestas pueden llevar a un paro generalizado a partir de mañana y esto generar a su vez escasez. Las autoridades, tanto federales como de la Ciudad de México, están actuando rápidamente para que se garantice el abasto. De hecho, estos problemas no son nuevos, Pepe, ya tenemos semanas
más o menos unos 2 meses que ocurrió un primer conato de este tipo de protestas de comisionistas, y sin embargo se actuó de manera rápida para garantizar el abasto. Nosotros vamos a estar en comunicación con las empresas gaseras, con las autoridades federales, para que se garantice el abasto de gas en la Ciudad de México y para que ese abasto de gas sea en el precio que ha fijado el gobierno federal, de tal manera que sea un precio accesible para la población. Pues muchas gracias, Martí, gracias por esta llamada telefónica. Gracias, Pepe, muy buena tarde. Muy buena tarde, gracias. Está también mi compañero Javier Navarro, él está cerca de Enrique Medrano. A Javier, adelante, no te interrumpimos, adelante. Claro que sí, te comunico Enrique Medrano, Pepe, permíteme un momento, te lo paso. Pepe, sí, por favor, claro que sí, estamos con Enrique Medrano. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, danos por favor, Enrique, danos tu versión de lo sucedido. Estás muy lastimado, te estamos viendo en la imagen. Sí, estamos aquí, me están haciendo favor de hacer unas curaciones. Pues mira, hoy llegamos temprano a la 1 de la tarde a un diálogo pacífico. Llegamos a ver lo de las comisiones que nos están quitando y lamentablemente pues nosotros mientras estábamos adentro negociando con las autoridades que estaban de alguna manera disponibles, pues había uno de los granaderos traía una manguera de las pipas y estaba haciendo desmanes. Entonces lo que quise hacer es quitársela, le dije que no era prudente porque él no sabe manejar el gas. Entonces cuando sentí, pues ya me tenían todos encima. Y pues esa es la respuesta de la autoridad a las peticiones pacíficas. Pero tenemos imágenes donde se muestra que tú estás utilizando una manguera, la abres, la cierras, apuntas hacia los policías. No. Es lo que nos acaba de decir Martí Batres, lo acabamos de ver en la imagen también, Enrique. No, es negativo, yo no abrí nunca la manguera, la tenía en las manos. Yo se las quité a ellos. Y lo que yo no pude haber sido el que empezó todo porque yo estaba adentro, sí, claro, claro. Nombre se me... José Cárdenas. José, ajá. Entonces yo le quito la unidad y le digo que la vamos a meter a la unidad. Entonces en ningún momento estoy sacando gas, nunca, no hay ni un video, te aseguro y te puedo asegurar que no hay ni un video donde yo pueda estar echando o haciendo un desmán así. Yo estaba adentro. Es alguien que también lleva un chaleco amarillo, ya ahora viendo la imagen con detenimiento, efectivamente tiene menos pelo que tú. Ajá, sí. No, sí, efectivamente este es el diálogo, que esperaba Enrique Medrano, ese es el diálogo que esperaban de la autoridad. No, definitivamente no. Nuestra posición era mantenernos en el diálogo. Desgraciadamente el gremio gasero ya está muy incrédulo y la verdad es que ya no están creyendo en la autoridad. Es por eso el que hoy se manifestó de manera pacífica y bueno, pues no se llegó a nada y esto es lo que recibimos. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a irse a paro el día de mañana? ¿Hay riesgo de escasez? Por supuesto, porque no tenemos manera de operar, no hay operatividad, ya no tenemos margen operativo. Entonces, aunque no quisiéramos irnos a paro, no tenemos cómo trabajar. 3 pesos por litro, ¿con eso se arregla el problema? Por supuesto, mira, una unidad, les comentaba, trabaja con 2,000 pesos diarios. Una unidad que venda 700 a 1,000 litros diarios de gastos genera 2,000 pesos. Con los centavos que nos está dando ahorita las empresas, si vendemos 700 litros son 350 pesos. Con 350 pesos no viven 3 familias. Ni paga uno seguro, ni paga uno válvulas, ni paga uno el dictamen, ni paga uno nada. Entonces imagínate cómo estamos. ¿Van a seguir con sus manifestaciones? No vamos a hacer manifestaciones. Lo único que vamos a hacer es dejar de trabajar porque no tenemos la manera de operar. Entonces sí va a haber escasez. Por supuesto, pues al no haber quien lo distribuya, pues a ver, quizás las empresas que tengan la manera de distribuirlo, pero va a ser un caos. Así que pues yo creo que sí es bueno que las personas tomen sus precauciones y empiecen a comprar su gas en las empresas que estén surtiendo, porque también algo que están haciendo es especulando con todas las noticias. Dicen que nosotros estamos obligando a los piperos a hacer paros y eso, ¿no? Todos los que están participando lo están haciendo de manera voluntaria. Entonces nos están confundiendo y están tratando de meter información muy, muy falsa. ¿Ya fueron retirados los bloqueos?
Así es, ya quedan muy poquitos. Ya nada más ahorita nos vamos a dirigir a la alcaldía de Ministerio Carranza, porque hay un compañero detenido, para hacer las gestiones con un abogado para que podamos liberarlo. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar, Enrique Medrano? Simplemente no vamos a laborar hasta que tengamos una respuesta. Pues te agradezco mucho. ¿Hay detenidos por parte de ustedes? Sí, hay una persona detenida y hay una unidad también detenida. Pues te agradezco la información. Estaremos en contacto, Enrique Medrano Mesa, si nos permites, en tu calidad de presidente del Gremio Gasero Nacional, que fuiste golpeado. La imagen no miente. Sí. En el enfrentamiento que hubo con la policía allá en Insurgentes Sur, en donde están las oficinas, el edificio de las oficinas de la Secretaría de Energía. En Eje 5 e Insurgentes. Así es. Pues gracias. Así ¿Algo es, más que quieras agregar? ¿Algo, Enrique? ¿Algo más que quieras decir? Pues pedimos el apoyo y la comprensión de la población. Solo queremos seguir trabajando, queremos seguir laborando, y eso es lo único que estamos pidiendo. No hay nada más que exijamos. Gracias, quedaremos al pendiente contigo. Hasta pronto, Enrique, que te recuperes pronto de las elecciones. Hasta luego, gracias, Enrique Medrano Mesa, el presidente del gremio de los gaseros, el Gremio Nacional de Gaseros, golpeado esta tarde. La Secretaría de Energía, la CENER, acaba de emitir un comunicado. Carlos Urdiales, tú lo tienes a mano, lo estamos recibiendo en este momento. Donde dice, Pepe, nos está informando la Secretaría de Energía que funcionarios de esa dependencia recibieron a un grupo de personas que se presentaron ante las instalaciones como comisionistas de despacho de gas doméstico, y lo primero que aclara la CENER, dice, es una figura que no existe en la regulación de la comercialización de combustible, y luego dice, ante ello el gobierno de México es consciente en que al fijar una tarifa máxima se basa en el precio internacional, el precio de venta en la terminal de reparto, y se calcula el porcentaje de ganancia adecuado para los distribuidores. Rechazamos la violencia, el desorden, etcétera, lo que firma el comunicado de 4 párrafos la Secretaría de Energía, fechado apenas hace unos minutos, Pepe, pero sí habla de que se calcula el porcentaje de ganancia adecuada para los distribuidores y que todo esto es en apoyo a la economía familiar de millones de mexicanas y mexicanos. Vamos a regresar con Javier Navarro al lugar de Insurgentes Sur y Eje 5. Adelante, Javier. Pues efectivamente, Pepe, como vimos, le están haciendo las curaciones a Enrique Medrano, el dirigente pues de los gaseros de aquí del Valle de México, quien fue agredido precisamente por los elementos de la policía preventiva. Como te comentaba, Pepe, ya se llevaba a cabo la reunión con los representantes de la Secretaría de Energía, ya se había retirado el bloqueo de Insurgentes, se tenía únicamente un bloqueo parcial sobre el Eje 5 Sur, cuando en ese momento llegaron los elementos de la policía preventiva a querer con las grúas retirar las pipas, y todo esto originó el enfrentamiento con el que pues ya vemos a todas estas personas heridas. Pepe, lo que tenemos en este momento, en este sitio en donde se volvió a realizar el bloqueo por parte de los integrantes de este Gremio Nacional Gasero sobre el Eje 5 Sur, pero se tuvo la llegada nuevamente de los elementos de la policía, que los han replegado hacia lo que es esta acera del costado sur del Eje 5 Sur precisamente, y es lo que se mantiene ahorita en este momento aquí en este punto del sur de la capital del país. Pepe, es lo que tenemos aquí, es la colonia del Valle, en la zona sur de la Ciudad de México. Pepe. Gracias, Javier Navarro. Gracias también a Ricardo Rodríguez con las cámaras, igual que Uriel Rivas, por este esfuerzo informativo en vivo, en directo, respecto a lo que ha suscitado hoy un verdadero caos en buena parte de la Ciudad de México con los paros que nos dice Enrique Medrano han ido disminuyendo poco a poco, ya quedan unos cuantos, no nos quiso precisar el número, pero todavía hay movimiento y vamos a ver qué sucede en las próximas horas, porque entendimiento es evidente, no hay todavía. Muchas gracias, Javier, cualquier novedad estaremos contigo. Claro que sí, Pepe, seguimos pendientes. Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Permítanos una pausa muy breve. Vamos a regresar con el asunto de Emilio Lozoya, las fotografías escandalosas, lo que dijo el presidente de la República y lo que comenta la periodista Lourdes Mendoza, columnista del periódico El Financiero. Escribe su sobremesa los lunes, los miércoles y los viernes, comentarista en ADN 40, en fin, colaboradora de varios medios de comunicación. Vamos a estar con ella, si nos permite, después de una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Está informando la Secretaría de Salud del Gobierno Federal las muertes y contagios en las últimas 24 horas. Son 141 muertes y 2.007 nuevos contagios de COVID-19, cifras oficiales del Gobierno Federal. Lourdes Mendoza, periodista, armó un escándalo en redes sociales, no cabe duda. Reportero o reportera, en este caso sin suerte, pues no es reportera. Resulta que eran las 7 de la noche con 38 minutos, ella misma lo describe hoy en el periódico El Financiero, cuando le hablaron para decirle que Emilio Lozoya Austin estaba en tremendo ambigú en el Hunan, un restaurante de comida cantonesa de mucha reputación, muy caro por cierto, ubicado en las lomas de Chapultepec. Dice Lourdes Mendoza, no lo podía yo creer. Llegué minutos antes de las 8 de la noche, la señorita que recibe, pues no estaba, pero la interceptó, dice, unos pasos después. Entré y efectivamente Emilio Lozoya estaba en tremenda fiesta, departiendo, ligando y comiendo el afamado pato pequinés de la cocina cantonesa china. Casi de inmediato le reconocí, aunque estuviera de espaldas a la entrada, y sin perder el tiempo le tomé 4 fotografías. Una de las asistentes en la mesa redonda donde estaban todos ahí departiendo, una de ellas, Doris Beckman, se percata y grita, ¡ay no! Lozoya voltea, se le queda viendo a Lourdes Mendoza, y mientras ella le dice, tienes brazalete, ¿no estás arraigado? Él grita, ¡camarero!, para que lo rescatara de las imágenes de su celular. Acto seguida, dice, me di la vuelta y me salí. Mientras el valet del lugar traía mi vehículo, no pude más y me desplomé en las escaleras del restaurante. Lozoya ha destrozado la vida de muchos y ahí estaba gozando la buena vida que le dan sus millones. En mi caso, dice ella en el periódico El Financiero el día de hoy, trato de presentar como alguien que recibía regalos caros, que vendía información y de paso quiso hacerme pasar como una conquista de su archienemigo político Luis Videgaray, al que también denunció. Mi pecado fue haber escrito de las frivolidades y la corrupción de Lozoya en Pemex, y él se quiso vengar de todo aquel con quien tenía agravios. Bueno, este escandalazo llegó, le digo, incluso al escenario de la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Le preguntaron al presidente qué opinaba de estas fotografías que difundió Lourdes Mendoza en las redes sociales y que hoy aparecen publicadas pues prácticamente en las primeras planas de todos los diarios de la prensa escrita y también en los portales. Esto fue lo que dijo el presidente sobre este incidente. Creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, o un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es, un agente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior. Esto dijo el presidente de la República en la conferencia mañanera sobre este asunto que llamó, le digo, verdaderamente escandaloso, intolerable, en fin, es algo inexplicable, no es ilegal, pero es bastante inmoral, fue lo que dijo el presidente de la República. También habló Ricardo Monreal, el líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Dijo que ser testigo protegido no permite una libertad tan amplia. Israel Aldave, tú estuviste al pendiente de lo que dijo Ricardo Monreal. Adelante, buenas tardes. Con gusto, Pepe, gracias. Muy buenas tardes. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aunque dijo que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tiene todo el respaldo del grupo mayoritario en la Cámara Alta, afirmó Pepe, el líder morenista, que se va a analizar este tema al seno de la Junta de Coordinación Política, es decir, con todos los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, para poder conocer si es citado o no a una reunión de trabajo el titular de la SGR, para que, entre otras cosas, por supuesto, Pepe,
pues dé una explicación al respecto a este actuar del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien, bueno, como tú muy bien lo señalabas, Pepe, pues tuvo este comportamiento el pasado sábado. Vamos a escuchar, Pepe, las palabras de Ricardo Monreal. Haremos lo propio, sin que esto implique excederse de la función que nos corresponde. Pero ratificamos la confianza en el fiscal, simplemente creemos que el testigo protegido o los testigos protegidos tienen que someterse a un estatus diferente y que deben de actuar con prudencia y con mucha cautela por el papel tan delicado en el que se encuentra. Ahí está, Pepe, lo que dice el líder morenista Emilio Lozoya: siendo testigo protegido, se tiene que conducir con cierto cuidado. Es lo que afirma, Pepe, el coordinador de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional. Justamente, Pepe, ahí en la Cámara Alta estuvo de visita el canciller Marcelo Ebrard y también se refirió a este tema. Dijo que fue chocante, así lo calificó, Pepe, chocante ver estas imágenes de Emilio Lozoya el pasado sábado. A mí no me toca hacer la evaluación a ese respecto. Desde luego que es muy chocante ver esa imagen, por no decir peor, pero a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento al presidente y a su gobierno en la lucha contra la corrupción. No creo que esté en duda eso. Ahí está, Pepe, dice Marcelo Ebrard que no se ve manchada esta lucha en contra de la corrupción y de la impunidad que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por estas 4 imágenes, Pepe, 4 que tú ya señalabas de Emilio Lozoya en un exclusivo restaurante de aquí, de la capital de nuestro país. Pepe, el reporte. Gracias, Israel Aldave, gracias y buena tarde. Muy buenas tardes. Precisamente en la línea telefónica la saludo con mucho afecto, ella lo sabe muy bien, a la periodista Lourdes Mendoza, columnista del diario El Financiero, que hoy le dedica varios cartones periodísticos, por supuesto la columna de Lourdes, en fin, la columna se llama Sobremesa, no se la pierda porque está muy, muy sabrosa. Siempre está sabrosa, pero hoy está más sabrosa. Querida Lourdes, un gusto enorme poder saludarte como siempre y repito lo que dije hace un minuto, reportera sin suerte no es reportera. Incendiaste las redes sociales, Lourdes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Pues yo no las incendié, las incendió el cínico de Lozoya, el que se atreve a presentarse en un restaurante de esa manera. Es él, el presunto, más bien el criminal, porque no es presunto, él sí es un criminal confeso. Él ya confesó que sí se quedó con los dineros que le dio Odebrecht de soborno. Él lo que anda buscando son los criterios de oportunidad que le den para salvarse de irse a la cárcel. Pero está cometiendo un fraude procesal, Lourdes, porque... En mi caso. En tu caso. Es que, haz de cuenta, o sea, no todo el mundo tiene que pasar, pero es... O sea, él hace una denuncia, cuando el presidente dice que se haga pública la denuncia, yo hago un statement en redes diciendo que es mentira y que voy a llegar a las últimas consecuencias. Emprendo una demanda por daño moral. Él dice que no, que tengo que demandar a ti te acusó de haber aceptado dinero. No, fíjate que de 16 hombres por miles de millones de pesos, 3 expresidentes, 2 excandidatos y demás, y yo, la única mujer, la única periodista, o sea, si hay una violencia de género ahí clara, a la única que han etiquetado como Lady Chanel, a la única que han puesto su prestigio en tela de juicio, porque como periodista tú lo sabes. Sí, con periodista no hay periodista que no tenga suerte, pero tienes que tener una reputación para poder seguir adelante. Pero, y me la quiso manchar. ¿Qué fue lo que sucedió? A ti supuestamente te acusaba o él denunció pues que alguna vez te entregó dinero en una bolsa de Chanel, precisamente, una bolsa muy elegante, para comprarte. Y tú, por supuesto, lo denunciaste por difamación. Pero no fue así. Él dice en la página 35 y 36 de la denuncia que Luis Videgaray, quien era en ese entonces el secretario de Hacienda y uno de los vicepresidentes de este país, porque teníamos el vicepresidente político que era Osorio, y luego por el otro lado tenías el vicepresidente económico que era Luis Videgaray, le había dicho, cuando lleguen las maletas de dinero de Odebrecht, vas y le compras una bolsa a Lourdes de la marca Chanel, a la periodista Lourdes Mendoza de la marca Chanel, y que cuando llegaron las maletas de dinero fue y se compró la bolsa en Polanco,
entre el 2013 y 2014. ¿Y qué crees? En esos años ya no existía Chanel en Polanco. Chanel en Polanco cerró en el 2011. Entonces, primera mentira, Odebrecht no le mandó el dinero en maletas. Odebrecht se lo mandó en sus cuentas en transferencias. Y para eso tenemos a Santiago Nieto, que tiene perfectamente trazado la ruta del dinero, en la UIF. Entonces, a mí que no me venga. Se la mandaron primero a Latinoamérica, en Asia, y de ahí se la mandaron a Tochos. Él se quedó con la lana. Ahora, lana es de él. Tú lo denuncias y el juez lo cita para escuchar su versión y no se presenta alegando que está arraigado. No, es que cuando tú denuncias y te toca el periodo de pruebas, yo presento como prueba lo que te acabo de decir de Chanel, 73 columnas en donde no hablo bien ni de Peña, ni de Videgaray, ni de él, y además pido su confesional, que es su confesional, que vaya y se presente delante del juez y diga dónde compró la bolsa, dónde está la factura, cómo me la entregó, no, pues ese es el chiste. Y ahí, ¿qué crees que dijo el 10 de septiembre? Sus abogados, y aquí en mi columna, aquí está el documento oficial, que dice que no puede ir a presentarse a los tribunales porque está arraigado. Entonces, cuando el sábado a mí me hablan y me dicen, Emilio Lozoya está en el Hunan, digo, no puede ser, está arraigado, no hay manera. Sería un fraude procesal, ¿no? Es un fraude procesal en mi demanda. El presidente, ojo, en la mañana dijo claramente, no es ilegal porque el presidente está hablando de los criterios de oportunidad de lo que está haciendo. El presidente habla que trae un brazalete para el tema de Gertz Manero y los criterios de oportunidad. El presidente no está para saber, porque él no tenía por qué saber que yo estaba demandando a Emilio Lozoya por daño moral y que le había mentido a un juez de la Ciudad de México y que sus abogados habían argumentado que yo no podía ir o que no podíamos presentarnos, él no se podía presentar en el juzgado porque estaba arraigado. Entonces, por eso fui por las dos cosas, por ser periodista y dos, porque no podía creer que se estuviera ahí. Y pues sí, ahí están las fotos. Y luego que te hagan escarnio nuevamente en las redes, porque si las tomé o no, yo las tomé. Ya fui con un notario hoy, ya hicimos todo el trámite y van a entrar a la carpeta de mi expediente. Correcto. Y vamos Lourdes. a ver entonces qué dice el juez de la Ciudad de México, pues porque a él le emitieron. Cuando te digo que no hay reporteros sin suerte, y en este caso reporteras sin suerte, es porque te avisaron a las 7 de la noche con 38 minutos, según tú misma narras. Te avisaron que estaba Lozoya comiendo en el Hunan su pato laqueado. Su pato Pekín estaba en la grande, estaba muy contento, ¿no? Y pues yo nada más digo, ¿cómo te puedes sentar ahí a festejar? Además, déjame decirte, pues estaban festejando un cumpleaños. Y ahí están las fotos claras, ahí se ven. Ahí, o sea, digo, que diga Lozoya, no, es que esta se metió a la intimidad de mi casa. No, tú saliste, tú te estás exponiendo, tú eres el adalid de la corrupción del gobierno de Peña. Y no hay ningún mexicano que esté en contra de que la 4T haga lo que tiene que hacer en cuestión de corrupción. Estamos cansados de la corrupción los mexicanos. Sí queremos verlo en la cárcel. Y si él tiene algo más que aportar, que lo aporte. Pero después de año y medio no ha tenido una sola prueba que valga. Ya el 9 de noviembre creo que se termina el periodo de pruebas, etcétera. Pero esa es otra historia. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo entraste? ¿Cómo tomaste la foto? ¿Cómo te fuiste? ¿Que te andabas cayendo en la escalera? Lo que pasa es que sí iba nerviosa. Iba a enfrentarme a mi verdugo. No lo podía creer, Pepe. Entonces, pues se te sudan las manos, eres ser humano, te corre la sangre y pues iba nerviosa. Iba con todos los sentimientos encontrados, o sea, de cómo yo llorando ayer y antier y pasándome la mal, y este desgraciado en el restaurante, pues no, o sea, iba más allá de mí, ¿no? Entonces, pues ya llegué, me puse mi tapabocas, entré, vi que no estaba en el salón principal, me pasé a la nueva área que es la terraza, y ahí lo encontré del lado izquierdo, y por lo menos lo único que este señor, que la soberbia es lo suyo y el cinismo también, pues estaba volteado de espaldas, que es como ves la foto, la cuarta, ¿no? Y entonces, llego, les tomo las fotos, estoy un minuto, no es más de un minuto lo que me tardo en verlos, les tomo las fotos, y pues nada más me le acerco y le digo, tienes brazalete, no estás arraigado. Ya le estaba gritando al mesero, camarero, y entonces ya lo que hice fue darme la media vuelta e irme.
no me iba a exponer a que me corrieran, ni mucho menos. Entonces agarré y me salí, me senté, pues sí, en las escaleras, a esperar mi coche, me temblaban las piernas, sudaba, le hablé a mi abogada y le dije, ya tengo las pruebas. Sí, me dijo, pero se tiene que ver la fecha y la hora. Yo no soy tecnológica, Pepe, yo no sé si tú le entiendas mucho a la tecnología, pero yo no. Entonces pusiste screenshots en lo que llegó mi camioneta y entonces dije, ¿qué hago? ¿Me voy a mi casa o me regreso a mi comida? No, pues voy a regresar a mi comida y entonces regresé a mi comida y entonces ya armé como pedí el tweet y entonces que ya lo subo. Y ahí el problema en redes es que ahora los que se dicen adalides de la batalla contra la corrupción, lo que estaban cuestionando era si yo había tomado las fotos o no, si traían diferentes horas. No que estuviera el criminal confeso echando un pato Pekín, feliz de la vida. Pues vaya golpe, vaya golpazo el haber exhibido todo esto. Llegó tan alto como la mañanera de Palacio Nacional. El presidente lo calificó cuando menos no dijo ilegal, pero sí dijo un acto inmoral, una verdadera provocación. Tú no cruzaste palabra con Lozoya. Absolutamente. Lo que te acabo de decir, nada más le dije, ¿traes brazalete? No estás en arraigo. Nadie te impidió, Lourdes Mendoza, sacar las fotos. Nadie, porque tampoco nadie se dio cuenta. Pues tampoco llegué como una loca. Pues llegas nada más como una comensal normal, no buscando, ves y tomé las fotos, porque eran como una mesa que está como en una esquina. O sea, si ves la de esta, no hay nadie más atrás de ellos. Ellos estaban en una esquina entrando a mano izquierda. ¿Quiénes eran ellos? ¿Sabes? ¿Reconociste a alguien además de...? ¿Cómo no? A su mano derecha está Doris Beckman, que sí estás pensando bien, es la hermana de Juan Domingo Beckman, que son los dueños, y Juan Domingo es la cabeza de Tequila Cuervo. Nada más y nada menos. Está Eduardo Molina con su mujer Lorenza Guerra Utrey, que era la festejada. Pues vaya, Lourdes, vaya asunto. ¿Qué va a seguir entonces ahora para ti? Para ti, pues ya, en tu caso específico. Meto los papeles pertinentes ya con los notariados y pues ya vamos a ver qué dice el juez, pues porque lo que hizo este señor, sin lugar a dudas, es lo que tú dices, un fraude procesal. Y entonces, pues a ver, de ser un tema meramente civil se puede convertir en un tema penal, porque tú no le puedes mentir a una autoridad. Pues muchas gracias, Lourdes, como siempre es un gusto escucharte, siempre nos traes muy buenas notas que agradecemos mucho, compartas también con la audiencia de Grupo Fórmula. Sé que has estado en varios medios y has hablado más o menos de lo mismo, pero no con la emoción que lo haces en este momento, según alcanzo a percibir. Eres un encanto, Pepe, muchísimas gracias, al contrario, y gracias por el apoyo. No faltaba más, siempre lo tendrás. Gracias, hasta pronto. Lourdes Mendoza, periodista, columnista del Financiero, de comentarista de ADN 40, ella escribe Sobremesa lunes, miércoles y viernes. Gracias por ayudarnos con su testimonio sobre esto que provocó, le digo, un escándalo. Y bueno, ¿para qué le cuento los cartones periodísticos, más allá de las notas publicadas, que son infinidad? Le digo, en espacios principales de medios tanto digitales como electrónicos, como de la prensa escrita, hay varios cartones. Hicimos aquí un compendio, por ejemplo este primero que es del diario NTR de Zacatecas, es un periódico asociado al Financiero, dice: qué pinche país que ya no puede uno ni salir a cenar en paz, y ese justamente se llama Arraigado. Otro que es también del Financiero, firmado por Rictus, donde está comiéndose el pato chamuscado, el pato en salsa de impunidad 4T, y está el servidor del platillo, es nada menos que Alejandro Gertz Manero. El periódico El Financiero le publica también otro que dice, Garci dice, está en la mesa Lozoya y dice otra de champaña, lo normal, y están ahí atendiéndolo, el presidente de la República le sirve el vino, el señor Gertz Manero, bueno, una figura que pretende parecerse a Gertz Manero, le está tomando nota de su orden. El Heraldo le publica a Alarcón una donde dice:
están ardidos porque se acabaron sus privilegios, ja, 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 y se suelta la risa. En la crónica, Frixky dice, a ver si se les antoja y se entregan, ustedes se lo pierden, y él está muy feliz comiendo en el restaurante, y así por el estilo, la cantidad de cartones que hoy publica otro de la crónica de Falcón, que dice, Lozoya, preso de su gula, tráeme el plato de lengua a la mañanera con puré con acit. Le está diciendo Alejandro Gertz Manero, que aparece ahí disfrazado de mesero. Uno más del Economista es de Nerilicón. Está justamente Lozoya, digamos que echándose un eructo y está la justicia ciega con vestido de mesera atendiéndole su comidita al señor. El Economista de Chavo del Toro, está Alejandro Gertz, y arriba de él, listo para la maroma. Listo para la maroma. Ah, oui, así dice este hombre. Luego, en la jornada, Rocha también está comiendo con palillos chinos, se está comiendo a Alejandro Gertz Manero, y están las personas que lo acompañan, que ya nos describió Lourdes Mendoza. En la jornada, Hernández dice, la cuenta, cárguesela a la Fiscalía, y está una mesa atiborrada de platillos ya degustados. En Reforma, el cartón de Obi dice, justicia selecta, mis felicitaciones al chef Gertz, si está cortando un pollo que dice FGR. Reforma, también Pacaso dice, pañuelo blanco, y está sentado en su mesa. 24 horas, un cartón de Xolo Gertz, no tardo, salí a comer, atentamente, Lozoya. Otro cartón de Rapé en Milenio. Me encanta Rapé, cómo ve las cosas. Admiro mucho a Rapé. Y está comiéndose una tortuga que tiene la cara de Alejandro Gertz Manero, degustando de los mejores vinos. En fin, todo el tema que ha provocado estas fotografías imprudentes, por decirlo menos, provocadoras, de Emilio Lozoya. Comentaremos sobre esto después de una pausa muy breve. Permítame, por favor. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. ¿Está Martí Batres en la línea? En realidad la policía no llegó a agredir a los comisionistas. La policía lo que realiza es una tarea para proteger la vida de la gente, la seguridad, la integridad de las personas. Este hecho de abrir la manguera, de abrir el gas de la manguera, es tremendamente delicado, porque pone en riesgo a los policías, a los transeúntes y peatones y a los propios comisionistas. Enrique Medrano Mesa, si nos permites, presidente del Gremio Gasero Nacional. Va a ser un caos, así que pues yo creo que sí es bueno que las personas tomen sus precauciones y empiecen a comprar su gas en las empresas que estén surtiendo, porque también algo que están haciendo es especulando con todas las noticias. Pues ahora resulta que José Antonio Crespo, el doctor Crespo, tiene apetito de pato pequines, de pato chino. Así es, Pepe. De pato cantonés. En un momento vamos a hablar de esto, pero primero con Juan Antonio Jiménez. ¿Qué dice a todo esto la Fiscalía General de la República luego de lo que señaló el presidente en la tribuna de la mañanera en Palacio Nacional? Juan Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. La Fiscalía General de la República aclaró que Emilio Lozoya sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan el próximo 3 de noviembre, según el acuerdo del juez de control del Reclusorio Norte que lleva este caso. A través de un comunicado, agregan que los procesos en contra del acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso y que fue dada a conocer públicamente por la Fiscalía el 6 de enero de este año. Recordaron que desde el 2017, el escándalo de corrupción internacional más grave que ha existido en América Latina, denominado Odebrecht, se había congelado por la entonces Procuraduría General de la República sin que hubiera avances, y fue hasta el 2019 con la nueva Fiscalía General de la República que se investigó el caso y fue ratificado por Pemex, al igual que el asunto de agronitrogenados, en los que Emilio Lozoya era uno de los principales responsables. Una vez que se obtuvo la judicialización de esta persona, una filtración alertó al acusado dándole la oportunidad de que se fugara del país. Durante más de un año, la FGR investigó la fuga junto con las áreas de Interpol, hasta que fue localizado en España, donde el indiciado perdió todas las instancias de extradición.
En esas circunstancias, el acusado solicitó el criterio de oportunidad para admitir en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y denunciar así a sus cómplices y encubridores en ambos casos, y para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización, presentando en el asunto de Odebrecht la denuncia correspondiente en fecha del 11 de agosto del 2020, habiendo aportado diversas pruebas que se han ido desahogando, lo que permitió judicializar un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht. Sin embargo, hay que dejar en claro, Pepe, que según el propio artículo 256 del Código Nacional, al cual están haciendo referencia, dice que solo va a tener vigencia y va a servir el criterio de oportunidad siempre y cuando denuncien a personas que tengan una mayor jerarquía. En este caso, estamos hablando de algún secretario de Estado o bien del presidente de la República, lo cual hasta estos momentos no lo ha denunciado. Y también hay que resaltar que las acusaciones del exdirector de Pemex solo han permitido encarcelar al exsenador panista Jorge Luis Lavalle, quien es acusado por cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que son considerados como no graves. Sin embargo, por un supuesto riesgo de fuga, pues se mantiene carcelado desde abril pasado. Pepe, el reporte. Completo y copeteado. Muchas gracias por la información. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Permíteme una pausa muy breve. Volvemos con el doctor José Antonio Crespo, que ya le anda por comerse su pato laqueado. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @José_Cárdenas 1, @radio_fórmula, Facebook, /José Cárdenas. Las noticias del día y lo mejor de López Dóriga en nuestro canal de YouTube, Grupo Fórmula. Pueden decirme que soy muy joven, que en sabores todo está dicho, que nunca superaré la sazón de la abuela, pero sé que soy un ejemplo para otros. Nunca me van a convencer de abandonar mi sueño, porque si nos empeñamos, podemos lograr lo que sea. Contigo no hay imposibles. Canoil, Soya Plus y Teletón. 4 de diciembre. Aliméntate sanamente. ¿Quieres saber cómo ayudar a instituciones de caridad? Decidió a Víctor González, Dr. Simi, para salir de una severa depresión. Ve al final del capítulo 2 de Mi Vida es Lucha, la exitosa serie sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi, que ya han visto más de 3 millones de personas en televisión y redes sociales. Martes 5:15 de la mañana, Canal 2 de Televisa y Canal 1 de Azteca. Trapear la cocina es difícil. Puedes tardar una eternidad limpiando la suciedad y los gérmenes del piso. Ahora puedes eliminar esos gérmenes y bacterias con Hurricane Floating Mop, el trapeador giratorio, liviano e inalámbrico que limpia la suciedad de manera fácil y rápida. Es tan liviano que puedes levantarlo con solo 2 dedos, pero con una potencia de 100 revoluciones por minuto. Las almohadillas de microfibra hacen todo el trabajo por ti. El secreto de su velocidad es el potente motor eléctrico y la batería de litio recargable que dura lo suficiente para limpiar toda la casa. Simplemente agrega cualquier desinfectante. Luego observa cómo flota por el piso disolviendo y desinfectando todo a su paso. Incluso por sí mismo puede hacer frente a los trabajos más duros, como estos rayones en el piso. ¡Increíble! Otros trapeadores solo embarran la suciedad, pero la acción giratoria de Hurricane Floating Mop limpia y desinfecta hasta 10 veces más rápido. El cabezal giratorio puede limpiar profundamente por debajo y alrededor de los muebles, incluso en escalones o en esos bordes sucios y polvientos. Además, las almohadillas son lavables, así que úsalas una y otra vez. Otros trapeadores giratorios pueden costar una fortuna, pero tú puedes obtener el Hurricane Floating Mop con sus 2 almohadillas de microfibra a un precio especial de lanzamiento. Pero espera, llama ahora mismo y obtén 2 almohadillas de estropajo gratis, perfectas para limpiar tierra o lodo o eliminar los gérmenes de la ducha, incluso limpiar y desinfectar los azulejos que siempre son difíciles de alcanzar. Pero eso no es todo, también recibirás 2 almohadillas de pulido gratis para que dejes cualquier superficie reluciente al instante. Olvídate de las escaleras. Hurricane Floating Mop llega a cualquier lugar. Llévate todo, el Hurricane Floating Mop con 2 almohadillas de microfibra, 2 de estropajo y 2 de pulido a un precio especial de lanzamiento. Además, recuerda que contamos con nuestra garantía de satisfacción total. Si el producto no es de tu agrado o no cumple tus expectativas, te regresamos tu dinero. Esta oferta no está disponible en tiendas o en otros sitios web, así que tienes que ordenar ahora. ¡Llama ya! Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. 2 mundos llenos de emociones, aguas turquesas y playas de arena blanca.
una cultura maya viva, cenotes impresionantes, islas exóticas, imponentes ríos y cavernas subterráneas, hermosas lagunas, selvas tropicales, coloridos arrecifes, pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos, en donde dos mundos se funden en una sola alma, sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Este es el Caribe mexicano, lo mejor de dos mundos. Clasificación A, programa apto para todo tipo de audiencia. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Doctor Crespo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está el apetito para el pato laqueado? Pues muy bueno, Pepe, porque ese lugar además es muy bueno. He ido pocas veces, pero siempre de lujo. Pero mira, que pareciera un incidente, pues casi un accidente, porque por una razón fortuita nos enteramos de esta situación, en realidad refleja algo mucho más profundo. Claro. Que es que las cosas en materia de fiscalización, en materia de revisión, de combate a la corrupción, no están funcionando bien. Es que de aquí viene inmediatamente la comparación. Claro. Entre este personaje, que es testigo colaborador o testigo protegido de la Fiscalía a cambio de dar información que lleve a dar con los responsables implicados en el fraude de Odebrecht, todo esto, y el trato, por ejemplo, que recibe Rosario Robles o que recibe Lavalle, José Luis Lavalle, sí, acusado de haber recibido sobornos de Odebrecht, precisamente, etcétera, que ellos sí están en la cárcel y no andan comiendo pato laqueado, ni siquiera un gorrión apachurrado. Y la Fiscalía poniendo su lupa, pues, en académicos, ¿no?, que pudieron a lo mejor haberse excedido en una u otra cosa, pero no es delincuencia organizada, ya lo dijeron. Y lo ponen jueces, a la altura de los criminales. A la altura de lo que están persiguiendo aquí con lo de Odebrecht, que ese sí es un caso enorme. Y justamente el principal artífice de esa corrupción, que es confeso, que es justamente Lozoya, pues pasándosela muy bien, cuando por otro lado, después de un año, algo más de un año, no ha aportado nada importante, Pepe. Mira, si hubiéramos visto ya información real, fidedigna, clara, probada, para atacar, para captar o apresar, juzgar a algún pez más gordo, porque esa es la idea de los testigos protegidos. A ti te damos un trato privilegiado, ¿no? Tú nos aportas información, datos que tú tienes para poder juzgar a alguien más importante que tú, a la escala burocrática, política o en su caso, más importante que tú, de lo contrario no tiene sentido. Y Lozoya, ¿qué ha aportado? En primer lugar, datos, por ejemplo, los de Ricardo Anaya, que Ricardo Anaya no fue el presidente, ¿no? Pero bueno, Ricardo Anaya como candidato que fue. Y el propio Anaya, después de que le retrasaron muchísimo el expediente que estaba él solicitando, nos cuenta cómo está toda la información muy mal hecha, la información improvisada, que no se corresponde con la realidad, que las fechas no coinciden. O sea, es un expediente muy mal hecho. Sí, mira, tenemos el video, la entrega de video que hizo Anaya hoy precisamente. Exacto. Criticando todo este tipo de circunstancias. Te pongo un pedacito nada más. ¿Ya está listo? Seamos francos. López Obrador nos está tratando de convencer de sus ideas viejas con puras mentiras. Y a los legisladores ya los amenazó. Yo hoy les pido a las legisladoras y a los legisladores que no se dejen intimidar. Y lo digo por experiencia. Este gobierno persigue a quienes pensamos distinto. Pero hoy México necesita que actuemos por convicción. México necesita legisladores valientes. Voten en conciencia por el futuro de México. Ahí no caigan en sus trampas. No se trata de escoger entre Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas. Eso es tener los ojos puestos en la nuca. Bueno, obviamente está hablando como un perseguido. Sí, un perseguido político. Así es, y él se ha encargado de decir, miren, la información sobre la que se está basando
la acusación en mi contra con la información de Lozoya no se corresponde ni con los hechos, ni con la información del Congreso, ni con las fechas. Si tienen algo en serio, que lo presenten, pero todo esto está mal planteado. Y luego lo mismo de Lourdes Mendoza, de una acusación absurda de que si le regalaron una bolsa ahí de lujo, y ella dice, tampoco se corresponde la información que dio Lozoya, de que cuando me la dieron, de que si la tienda de Polanco, que ya no existía, en fin, está aportando puras mentiras Lozoya, a cambio de este trato privilegiado que le permite hasta ir a cenar a un restaurante de lujo, o a donde él quiera, pero es un contraste enorme. ¿A cambio de qué? De nada, no ha aportado nada. Y no es que acabe de llegar, ya lleva más de un año, Pepe. Más de un año, casi, año y medio prácticamente. Entonces yo digo, está engañando él, le está engañando al gobierno, a la Fiscalía en concreto. Y tenemos otro caso reciente, no vinculado con esto, el caso de Gildardo, el Gil, en la cuestión de los estudiantes de Almoloya. La información reciente que sacó la Secretaría de la Defensa reflejan que este testigo protegido, pero para el caso de Almoloya, también dijo puras mentiras, Pepe. O sea, de Ayotzinapa. Perdón, de Ayotzinapa. Sí, claro. Dejaste pensando. Sí, perdón. Habían matado a más de 43. Sí, Ayotzinapa, pero también son puras mentiras lo que he dicho. Estaba incriminando al ejército y ya con estas grabaciones ya quedó claro que fue directamente los estudiantes con él y él es el que se encargó de desaparecerlos. Entonces, yo lo que digo es, la figura de testigo protegido, que tiene cierto sentido, la han utilizado en Estados Unidos, de ahí la trajimos para acá, aquí no está funcionando. Resulta que esos testigos protegidos están engañando a la Fiscalía, están recibiendo un trato privilegiado a cambio de mentiras. No pueden llevar a cabo un juicio adecuado, un combate serio a la corrupción y a la impunidad con este tipo de procedimientos. Para terminar, Pepe, simplemente yo creo que este incidente debería ser un detonador para dos cosas. En primer lugar, pensar seriamente si el fiscal Gertz debería de continuar en su cargo, porque ya son 3 años de gobierno y no ha entregado nada que valga la pena, y en cambio se está yendo con sus pleitos familiares, persiguiendo académicos, en fin, no creo que haya cumplido las expectativas que se pusieron sobre él. Segundo, ya debería ser tiempo en que le retiren esta figura a Lozoya de testigo protegido, porque no está aportando nada, porque no va a llevar a ningún lado, y en cambio por lo menos a él sí que se le aplique la ley de los delitos que él mismo ha confesado que cometió y que hay pruebas de sobra. Yo creo que sería un momento de replantear, porque aquí nada más lo único que va a pasar es que vamos a seguir perdiendo tiempo, Pepe, hasta que se acabe el sexenio, sin resultados concretos. Muchas gracias, José Antonio. Pepe, gracias, como siempre, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político, en este espacio de noticias. Hoy también se habló en la mañanera del tema de la reforma eléctrica, de la reforma energética, perdón. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que con la iniciativa de reforma eléctrica no se va a nacionalizar ni un tornillo, ni una tuerca, por lo que la iniciativa privada podrá hacer negocio en la generación de energía eléctrica con auténtica competencia justa y pareja, lo dijo Nale. Los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar ni nada, ni un tornillo ni una tuerca. Dijo la funcionaria que el planteamiento enviado por el presidente López Obrador al Congreso el pasado 30 de septiembre establece que la Comisión Federal de Electricidad generará como mínimo el 54% de la energía eléctrica, mientras que el sector privado el 46%. Dijo que se busca que la CFE sea autónoma en el ejercicio de sus funciones de administración. Además, estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia eléctrica. Rocío Nale precisó que se propone también que las subsidiarias creadas a partir de la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto pasarán a integrarse a la comisión. Ya no van a ser órganos autónomos, sino dependientes de la comisión. Se seguirá garantizando llevar a los 46.2 millones de usuarios energía constante las 24 horas del día a precios bajos. Fue lo que defendió hoy la secretaria. Y el presidente de la República defendió de nuevo esta reforma eléctrica y dijo que México ya no puede ser visto como tierra de conquista, como se hizo durante todo el periodo neoliberal. Estemos atentos y que no nos manipulen en los medios, porque la mayoría de los medios de información
pues están al servicio de estas grandes corporaciones y entonces distorsionan las cosas. Hablan de que vamos a expropiar, por ejemplo, si quieren hacer negocios, ahí está, negocios con ganancias razonables, a robar a otro lado. Y Paco Ignacio Taibo, el director del Fondo de Cultura Económica, cuando participó en un seminario que se llamó La 4T Va, en la Feria Internacional del Libro, dijo que la iniciativa se concretará a pesar de los cuestionamientos que se le han formulado. Con esta cuota de optimismo y la medida de esta realidad, ¿dónde podemos percibir claramente los avances? Vamos a ganar la reforma energética, compañeros. Nos vamos a chingar. El miedo que de repente adquirimos como gobierno a la crítica, hay que despojarnos de él. Hay dos tipos de crítica. La crítica pinchurrienta de los magnates de la comunicación, de los pirurris del pasado, de los corruptos intelectuales que vivieron de beneficios y negocios turbios, que bueno, nos hace lo que el viento a Juárez, nos pasa por abajo de los pantalones, hombre. Y hay otra crítica que es justa, la del ciudadano que dice, sería mejor si, o queremos esto, o esto va muy lento, o esto, y que denuncia y que apoya. Necesitamos pueblo organizado, y en las próximas batallas, mucho pueblo organizado. Bueno, esto es lo que opina Paco Ignacio Taibo. Ya sabemos cuál es el tono en el que suele dirigir sus enunciados a favor de la Cuarta Transformación. Lo que es un hecho tiene que ver con las reuniones y preocupaciones que van en crecimiento en Estados Unidos por parte de empresarios que producen energía y que a partir de la reforma peñanietista estaban invirtiendo o han invertido en México para participar en ese desarrollo energético con vistas al futuro. Al plantearse la nueva reforma energética, pues quedarán de alguna manera limitados, concediendo a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio del suministro de energía para el grueso de la población. Esto preocupa mucho en Estados Unidos. Allá los empresarios, los inversionistas de las grandes compañías energéticas están presionando al gobierno del presidente Joe Biden, están presionando a sus representantes, alegando, sin duda con preocupación, que se está violentando en México el acuerdo o los acuerdos pactados en el Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Que esto va a significar demandas, un cúmulo de demandas multimillonarias en dólares, quizá por encima de nuestro Producto Interno Bruto, en fin, de ese calibre las cosas, y esto va a traer consecuencias muy, muy costosas y muy, muy graves, y tan graves como que eventualmente puede Estados Unidos presionar a México para desconocer el tratado comercial. A ese nivel están las cosas, que Estados Unidos se harte y diga basta, ya no queremos tratar con México porque México es intratable, establece un acuerdo, lo firma, lo pacta y a la mera hora cambia las jugadas y nos deja a todos chiflando con miles de dólares en la loma, y no lo vamos a permitir, vamos a demandar. Ojo, vendrá la reforma energética para beneficio del país, dice el presidente, muy bien, pero ¿en qué términos se va a venir la demanda contra México por violentar estos acuerdos? Eso habrá que verlo y comentarlo con especialistas que, por supuesto, le entienden mucho más que yo. Vámonos a una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Me da mucho gusto saludar al ingeniero Miguel Borge Martín. Miguel Borge fue gobernador del estado de Quintana Roo, presidente de la Comisión de Economía en las legislaturas 52 y 53, pertenece al Partido Revolucionario Institucional, fue senador de la República, le reitero, y hoy está muy metido en el tema de la reforma energética. Yo quisiera que él nos diera su punto de vista de en lo que está trabajando él en este momento para observar lo que hay detrás o en medio o entre líneas de esta reforma. Miguel, antes que nada, un saludo muy afectuoso como siempre, te consta. Un gran gusto saludarte, mi estimado Pepe.
Un gran gusto. Miguel, estás trabajando, estás analizando la reforma. ¿A qué nos estamos enfrentando con esta iniciativa presidencial? Mira, Pepe, creo que hay dos maneras de enfocar el análisis de esta situación. Uno es fuera del contexto de lo que hemos visto en los 3 años que han pasado de la actual administración federal, y entonces hacer evaluaciones de una iniciativa que no contribuiría a la producción de energía eléctrica limpia, ¿verdad? Que incrementaría los costos, que generaría múltiples demandas por incumplimiento de compromisos previos y muchas otras cosas en las que el análisis resulta en favor de que esta iniciativa no sea aprobada. Sabemos muy bien, Miguel, sabemos muy bien que están preparándose en Estados Unidos por parte de los grandes corporativos energéticos, pues varias demandas que serán planteadas, desde luego con el apoyo del gobierno y del legislativo estadounidense, serán planteadas por estos grandes abogados que cobran en millones de dólares. Van a plantearle demandas multimillonarias en dólares a México por haber cambiado las reglas. Es posible por los compromisos que ya se habían adquirido, Pepe. Pero hay otro enfoque, otro ángulo de análisis que podemos hacer de esta iniciativa de reforma constitucional, que es, como te decía, el que viene dándonos lo que hemos observado estos 3 años. Esta iniciativa apunta a una estatización mayor de la vida nacional. Es decir, ir poco a poco abarcando campos, incluso de la actividad económica, para fortalecer un sistema político viejo, con un esquema antiguo, ya fracasado en muchas partes, y reducir con el paso de los años el ejercicio de las libertades individuales y de la democracia. Y eso es lo que debiera de preocuparnos. Y a mí, pues como priista que lo soy desde hace casi 60 años, desde hace 56 años, 57 para ser exactos, me preocupa que mis colegas diputados en el Congreso de la Unión estén titubeando para aprobar lo que de hecho fue un mandato del pueblo en las elecciones pasadas. La Alianza Va por México fue apoyada en la votación pasada por la población nacional. ¿Y eso por qué se dio? Porque el pueblo estaba consciente que ese porcentaje de votos se necesitaba precisamente para impedir que la Administración Federal pudiese manipular a su antojo y conveniencia las reformas a la Constitución. El mandato ya lo tienen nuestros diputados federales. No entiendo por qué no de una vez por todas terminan este proceso de especulación y ya votan en contra de la iniciativa. Ahora, es un tema de enorme riesgo, que pone en riesgo el tema de las inversiones, sobre todo extranjeras en México, pero también las nacionales. Y ahora el PRI, exactamente, tu partido está dudando en apoyar o rechazar. Pues, ¿dónde está el PRI? ¿Dónde está la ideología de este partido? Habemos muchos priistas, y creo que muchos son muy calificados, que no estamos de acuerdo con esa posición, esa postura que ha adoptado la dirigencia del partido, porque pareciera que dudamos de hacer las cosas que el pueblo nos está pidiendo que hagamos, ¿sí? Y eso no tiene sentido. La iniciativa no pasa los análisis de todos los tipos que podamos hacer. Te decía al principio, no pasa el análisis de costos de producción de energía en buenos términos de costo para ofertarla a buenos precios. No pasa el examen de las energías limpias, que además conllevan un acompañamiento también de desarrollo tecnológico, que no se ha mencionado, pero que es importante, porque no podemos quedar a la saga en estos temas. Y lo que tú mencionabas de los graves conflictos que se presentarán, no sabía que ya en Estados Unidos se están preparando, pero obviamente lo tienen que hacer, ahora sí que por si las dudas, como decimos, por incumplimiento de compromisos adquiridos con anterioridad. Yo creo que no hay que pasar por nada de esto. El pueblo dijo,
la alianza va por México, quiero un contrapeso al poder de la administración que lleva otro partido para que no esté manoseando a su antojo y conveniencia la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, para que se apruebe esta iniciativa presidencial hará falta la mayoría calificada, 334 diputados y 64 senadores. Y lo que tú pretendes ahora es hacer un llamado a los diputados de los partidos de oposición, principalmente de la Alianza Va por México, avalada en las elecciones pasadas del 6 de junio, para que voten en conciencia en contra de lo que puede ser perjudicial, que va a derivar en la producción de energía cara y sucia, entre otras cosas, y además de monopolizar la situación energética para los usuarios comunes y corrientes, los de a pie como tú y como yo. Así es, y yo creo que debemos de estar, y lo digo como priista, y se lo digo a mis colegas senadores y diputados, que debemos estar muy conscientes de la responsabilidad que adquirimos con la ciudadanía. Ahorita el tema de esta iniciativa de reforma constitucional se da en un nivel superior al de la política, al de los intereses de los partidos. Más allá de la ideología, pues. Se da en un nivel del interés de la patria, ¿sí? Y ahí es donde está nuestra responsabilidad con la nación mexicana. Y ahí es donde los priistas deben votar en contra de la iniciativa. ¿Por qué? Por sobrevivencia política y económica. Hay todos los elementos para hacerlo. Los estudios y análisis que se dijeron que se van a hacer, ya se hicieron. No es la primera vez que se manejan estos temas. Ya se han hecho estudios de la conveniencia o no de tener proyectos como el que puede cobijar la Constitución mexicana, ¿sí? Pues a grado tal la situación es determinante, incluso para hacer prever tormentas por venir en el horizonte del tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá, en caso de que se suelten estas demandas, así de grave la situación. Cuestión muy grave, muy grave, Pepe, si eso ocurriera, porque económicamente, ahora sí que en el terreno económico a nosotros nos pegaría muy fuerte en muchos sentidos, ¿sí? Muy fuerte. Pues muchas gracias, Miguel, es un gusto como siempre poder escucharte y estar recurriendo a ti cuantas veces sea necesario para conocer también tu punto de vista, aunque luego nos diga el presidente que estamos pagados por los que pretenden los que no pretenden perder sus privilegios. Sí, te agradezco mucho, te aprecio mucho esta oportunidad, te escuchamos de vez en cuando y creo que tu programa de noticias siempre es muy interesante. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias, Miguel. Hasta pronto. Que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Miguel Borge Martínez, gobernador del estado de Quintana Roo, senador de la República, presidente de la Comisión de Economía en las legislaturas 52 y 53, miembro del PRI. Evidentemente en contra de la iniciativa presidencial de la reforma energética tan cacareada en este momento. Una pausa. Regresamos con Rafael Cardona a su cristalazo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Le agradezco mucho al periodista Pablo Reina el habernos enviado su libro El caso Florence Cassés, mi testimonio. Es un prólogo también del periodista Javier Solórzano, a quien le enviamos un afectuoso saludo. Le prometo a Pablo echarle un ojo, hoy lo recibimos el libro, echarle un ojo y platicarlo con usted. Recuerde que Pablo Reina fue el periodista que envió Televisa a lo que después se entendió que fue todo un montaje para capturar a Florence Cassés y a Vallarta, su pareja en ese momento, acusados de secuestro en una banda que inventaron que existía, que se llamaba la Banda de los Zodíaco. Jorge Volpi escribió un libro muy interesante sobre el tema Florence Cassés. La doctora en Derecho, ministra en retiro de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y presidente del Senado,
fue la que aplicó el tema del debido proceso y logró que quedara en libertad Florence Cassés. No la declaró inocente, simplemente la declaró como una víctima de la violación de su debido proceso, y de esta manera Florence Cassés salió de México después de haber estado una buena cantidad de años en la prisión. Esto ocurrió en 2005. A Pablo Reina lo corrieron de Televisa, fue el chivo expiatorio, entre otras cosas, de este montaje, etcétera. Y él aquí cuenta todo lo que sucedió en aquella noche triste de finales del año de 2005, me parece que fue en noviembre o diciembre de 2005 cuando se dio esta detención. Rafael Cardona, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pepe, qué gusto en saludarte. No me acuerdo exactamente la fecha, ahorita me tomas un poco desprevenido con el caso. 2005, más o menos. Pero lo que sí recuerdo es que... Habla del operativo, habla del reportero, qué hizo con la CNDH, la caja de Pandora. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, que en la CNDH recibimos el caso de Pablo, y bueno, se le reconoció que había sido él también una víctima. Pues vamos a leer con mucho interés el caso Florence Cassés, mi testimonio, Pablo Reina, prólogo de Javier Solórzano, editado por Aguilar Ideas. A Pablo lo vemos con frecuencia porque colaboramos en Uno TV Noticias y él también colabora ahí. Ya comentaré personalmente con él el libro y luego aquí con usted. Permítame una pausa muy breve. Regresamos ahora sí con Rafael Cardona para hablar pues sí, hombre, del pato lacteado. ¿De qué más? Todas las noticias, todas las voces. Rafael Cardona, ¿cómo te va? Vamos al cristalazo, Lozoya, ¿te parece? Pues sí, Pepe. Con esto le damos colofón al noticiero. Sí, mira, Pepe, a mí me gustaría analizar un poco lo que dijo el presidente de la República hoy cuando le preguntaron sobre este tema. Porque tiene razón el presidente en lo que dice, pero no tiene razón en otras cosas. Dice que lo que ocurrió con el señor Lozoya no es ilegal, pero es inmoral. Pero para mí la inmoralidad no consiste en utilizar el confinamiento, de estar bajo la custodia de tu propia limitación, de llevar un proceso en libertad, en una condición de arraigo, que no es lo mismo un arraigo que una prisión domiciliaria. El señor no está preso, el señor está llevando un proceso judicial en libertad condicionada por las limitaciones que le impone el brazalete y la localización y la restricción de movimientos, y obviamente no puede abandonar el país, no puede moverse hasta donde se sabe, fuera del territorio de la Ciudad de México. Entonces, por eso el presidente dice que no es ilegal, pero que es inmoral. Pero a mí me parece que la peor inmoralidad es la figura del testigo protegido. Un testigo protegido cuyos testimonios se ha ido probando uno tras otro que son mentira. Lo acaba de decir. El caso de Lourdes es una mentira. Es una mentira que le regaló una bolsa. Aunque hubiera sido el bolsón de Mapimí, que no era para tanto. Esa no es la exhibición de la corrupción que agobia a este país. El presidente de la República nos acaba de informar hoy que va a ir a las Naciones Unidas para explicarle al Consejo de Seguridad que el gran mal del mundo es la corrupción. Y la corrupción en este país se está atacando con ese modelo de Lozoya. Pues entonces estamos metidos en el mal del mundo hasta las cejas. ¿Cómo que el señor Lozoya puede decir no voy a una audiencia, a un juzgado porque estoy arraigado? El juez tiene medidas de apremio, lo pueden llevar de la oreja si fuera necesario. El señor está disfrutando de un beneficio que no se merece. Entonces, eso es lo que me parece profundamente inmoral en este caso, y no el pato laqueado y no la bolsa imaginaria de Lourdes Mendoza, a quien, pues igual que tú y todos los demás, le mando un saludo. Por cierto, el Instituto Nacional de Migración dice que el exdirector de Pemex, el señor Lozoya, el hambriento Lozoya, continúa en las listas de alerta migratoria por si intenta salir del país. Gracias, Rafael. Gracias, hombre, qué oportuno es el Instituto de Migración. No, y así, mira, rápido. No, que les pinte de negro para que crean que es haitiano. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias a usted por su compañía, por su presencia y por todo lo demás.
Escuche la fórmula financiera a continuación y en estas frecuencias de radio y a Leonardo Curcio en Telefórmula. Hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.